Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hermanos, si yo les preguntara en este momento, o si yo les pidiera en este momento que me dieran una definición del amor, o si les preguntara qué es el amor, yo estoy seguro que tendríamos muchas respuestas diferentes, dependiendo de la edad, dependiendo de la experiencia, dependiendo de lo que cada quien haya vivido, y dependiendo también de la idea, del concepto que cada uno tenga de la palabra amor. Creo que hay pocas palabras en nuestro lenguaje, pocas palabras en nuestro idioma que han sido tan desgastadas, que han sido tan utilizadas de tantas formas diferentes y que a veces se vacían de su significado, como la palabra amor. Hay veces que el amor se confunde con cosas que son incluso opuestas al amor, o que no tienen absolutamente nada que ver con el amor. Entre los jóvenes, sobre todo entre los adolescentes, es tan frecuente que a veces se hable del amor cuando no se tiene una idea clara de qué se trata. Es tan común que se abuse incluso de algunas personas en aras del amor, o que en aras del amor o en nombre del amor se abuse de alguien, se maltrate a alguien, se haga pasar a alguien por un mal momento, haciendo todo lo contrario de lo que la palabra significa. Pero eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurre en nuestra vida diaria, eso es lo que ocurre en nuestro lenguaje. Pero al mismo tiempo, y esto es lo hermoso y esto es lo interesante, hay también pocas palabras que tengan un sentido tan profundo, que tengan un significado tan profundo como es la palabra amor, como es el concepto de amor. Fíjense que en algunas lenguas semíticas, perdón porque voy a estar tomando agua, en algunas lenguas semíticas, como es la lengua árabe, el idioma árabe, existen muchas palabras diferentes para expresar lo que es amor. Yo por ahí encontré, yo recuerdo, más bien no lo encontré ahora, tiene muchos años, en mis años de adolescente, cuando en la preparatoria nos hacían leer había algunas lecturas que eran obligadas en la clase de literatura. Yo no sé si lleven todavía literatura en la prepa, pero yo me acuerdo que el maestro que teníamos de repente nos hacía que leyéramos algunos libros, algunos autores, y había por ahí un autor que se llamaba Jalil Gibran, y ese autor de origen libanés, por cierto, en algunos de los libros que él escribió, él mencionaba que él lamentaba mucho que en el español, bueno, en el inglés, porque él hablaba inglés para aquel tiempo, no existieran todas las palabras que existían en el idioma árabe para expresar el amor. Y él decía, es que tenemos por lo menos unas 20 palabras diferentes para decir amor, para expresar lo que es el amor. Y realmente, bueno, en español tenemos una, amor, y ya, claro, la podemos matizar, le podemos dar algún significado en especial. Entonces, acordándome de aquel autor leído en mi adolescencia, yo ahora que estaba preparando este mensaje, me puse a buscar eso por ahí en el internet, y encontré que efectivamente existen por lo menos unas 20 palabras diferentes que hablan del amor en árabe. Por ejemplo, alguna de ellas es una palabra que suena algo así como sabá, y sabá habla del amor, pero del amor juvenil, dice ahí, del amor tierno, del amor ligero que puede haber a lo mejor en una pareja de jóvenes. Otra palabra que es shagá, y no estoy seguro si se pronuncia exactamente así, pero al menos así se escribe, shagá. Es el amor que toca lo más profundo del corazón, diríamos el amor intenso, el amor profundo. Una tercera que traje por aquí que es Hub, y Hub habla del amor en general, del amor estable, del afecto profundo, como el que se llega a dar en un matrimonio de muchos años. Pero se cuentan más de 20 palabras en árabe utilizadas para describir diferentes matices del amor.
Ahora, en otro idioma que para nosotros es mucho más importante que el árabe, que es el griego koiné. En el griego koiné, que es la lengua en la cual fue escrito el Nuevo Testamento, encontramos 4 palabras que se pueden traducir como amor, que significan amor. Y esas son bastante conocidas para nosotros. Ágape, fileo, eros y storge. Esas 4 palabras que se pueden traducir como amor hablan de diferentes tipos de amor, aunque solamente la palabra ágape y la palabra fileo son usadas en el Nuevo Testamento. Ni eros ni storge se usan en el Nuevo Testamento, pero hablan de diferentes tipos de amor. Y yo no sé si ustedes lo sepan, pero en la Biblia que nosotros usamos, en la traducción Reina Valera 1960, hay, por lo menos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 545 versículos en los cuales se habla del amor, desde diferentes puntos de vista. A veces el amor desde la perspectiva humana, a veces el amor desde la perspectiva de Dios, pero más de 545 versículos que hablan del amor en sus diferentes modalidades. Y si eso es así, hermanos, es porque el amor debe de ser un tema importante para Dios. El amor debe de ser algo de lo cual Dios quiere que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos y que nos adentremos en ese tema, en el tema del amor. Sin embargo, aunque son más de 500 versículos que hablan sobre el amor, creo que hay pocas partes de la Biblia, si no es que ninguna otra, que se refiera al amor de una manera tan detallada, de una manera tan profunda, tan especial, como lo hace el capítulo del cual leímos solamente 7 versículos hace un momento. Primera de Corintios capítulo 13, podríamos decir que es un canto, es una oda, es una poesía al amor, aunque ahorita vamos a ver de qué tipo de amor es del que se habla. Pero antes de comenzar a revisarlos en más detalle, recordemos que estos versículos, 1 Corintios, del 1 al 7, forman parte de una sección mucho más grande de la primera carta de los Corintios, que va, yo creo que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, capítulos 11, 12, 13 y 14, tienen que ver con la iglesia y tienen que ver con los dones espirituales que Dios le ha dado a la iglesia. Así que este capítulo 13, digamos que está en el centro de toda esta sección, del 11 al 14, y es colocado ahí en el centro este capítulo 13 como para resaltar que para Dios en la vida de su iglesia, que para Dios en su pueblo, entre su pueblo al cual Él le ha dado dones, el amor es algo tremendamente importante, es algo tremendamente central en el cuerpo de Cristo, en el edificio de Dios que Él construye con piedras vivas. Hemos sido llamados a amarnos, hemos sido llamados a experimentar el amor. Así que quiero tomar nada más un versículo arriba de donde comenzamos a leer. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en los últimos 2 domingos, el domingo pasado predicó el hermano Carlos, estuve yo aquí, pero en los últimos 2 domingos hemos estado predicando sobre 1 Corintios capítulo 12, hemos hablado de los dones espirituales, hemos hablado de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y al final del capítulo 12 de 1 Corintios termina la palabra hablando así. Y leo 1 Corintios 12, versículo 31. Procurad, pues, los dones mejores. Acaba de hablar de todos los dones espirituales. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Recordemos otra vez, por favor, que los capítulos y los versículos fueron algo añadido a la Escritura. Cuando Pablo escribía esta carta, cuando el Espíritu Santo inspiraba a Pablo a escribir esta primera carta a los Corintios, el Espíritu Santo no le decía, y ahora versículo 31,
y ahora cierras allí el capítulo 12 y comienzas con el capítulo 13. No, eso no es inspirado. Eso es algo que muchos siglos después alguien hizo. Es bueno, yo no quiero decir que sea malo, es algo bueno, nos ayuda muchísimo tener esa numeración, pero no perdamos de vista que esta es una carta corrida. Y qué lástima que no podemos leerla como se lee todas las cartas. Uno recibe una carta, si es que alguien recibe cartas todavía, o bueno, un correo electrónico, o un WhatsApp, y lo lees de corrido, no lees el primer párrafo y mañana otro párrafo y la otra semana otro párrafo, lo lees de corrido. Así deberíamos de leer las cartas también. Y pensemos en este momento que Pablo lo escribe de esta manera y dice: procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y en los primeros 3 versículos que siguen del capítulo 13, Pablo comienza a exponer una verdad que él está tratando de exponerla de una manera lo suficientemente clara para los primeros oyentes en Corinto. Y esta verdad es la siguiente: para Dios el amor es más importante, más valioso y más sobresaliente que cualquier don espiritual. Básicamente lo que nos van a decir los 3 siguientes versículos es eso. Para Dios es mucho más importante el amor que cualquier don espiritual, por más espectacular que parezca ese don. Así que comienza diciendo el versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. A ver, aquí varias veces en estos siguientes versículos va a haber ese sí condicional o ese sí como de una suposición. Es como si Pablo hablara de una manera más coloquial. A lo mejor estaría diciendo: hermanos, imagínense o supongamos que yo hablara muchos idiomas, ¿sí? ¿Como cuántos idiomas hay en la Tierra, en el planeta Tierra? ¿Como cuántos idiomas se hablan en el planeta Tierra? Yo por ahí la otra vez saqué el dato, ahorita no lo recuerdo, pero son miles, son miles. Estamos hablando de miles de idiomas. Y bueno, algunos con trabajo hablamos uno, otros que son más avanzados hablan 2 o 3 idiomas, pero no creo que haya una persona que hable más de 5 o 6 idiomas, probablemente. Ahí, ¿cómo? No, generalmente no hablan muchos idiomas, o hablan 2 idiomas de repente, alguna cosa así. Pero fíjense que lo que Pablo está diciendo aquí: imagínense que yo hablara todas las lenguas. A ver, Pablo está usando aquí una expresión, algo que se llama hipérbole, que yo varias veces lo he mencionado. Es como una exageración usada a propósito para exponer algo que él va a comenzar a desarrollar en este momento. Y es como que está diciendo: imagínense que yo hablara las 3.548 lenguas que se hablan en todo el mundo, pero que no solamente hablara todas esas miles de idiomas, sino que también hablara la lengua que hablan los ángeles. ¿Alguien sabe qué lengua hablan los ángeles? ¿No? Qué bueno, porque nadie sabe. De hecho, si ustedes se acuerdan de la palabra de Dios, cada vez que encontramos algún ángel hablando con alguna otra persona, habla en su idioma, habla en el idioma de esa persona, ¿verdad? Cuando le habla a Abraham, o cuando le habla a Jacob, o cuando le habla a María, o cuando le habla a ¿cómo se llamaba el papá de Juan Bautista? Zacarías. Cuando le habla a Zacarías, el ángel no está hablando en un idioma extraño, nos está hablando en el idioma que ellos hablaban. Así que probablemente Pablo aquí está utilizando solamente una hipérbole para tratar de expresar esto. Y dice: imagínense que yo pudiera hablar todas las lenguas que hay en el mundo y que además también hablar lenguas que no se hablan aquí en la tierra. Y luego pone un pero y dice: pero no tengo amor. Y vean cómo se compara él. Dice: vengo a ser como metal que resuena o címbalos que retienen. Los címbalos son unos instrumentos musicales que son como platillos que se golpean y que dan un sonido. En otras palabras, Pablo está diciendo: sería
delante de Dios, tanto como hacer ruido de la manera que hace ruido un pedazo de fierro cuando le pegas, cuando lo golpeas. Así, si yo pudiera hablar todas las lenguas, pudiera expresarme en todos los idiomas que hay en el mundo, pero no tengo amor delante de Dios, eso vale tanto como un pedazo de fierro que está haciendo algún ruido, y un ruido que no tiene ningún sentido. Nuestro Dios, hermanos, y esta mañana lo veíamos también en la Escuela de Formación Cristiana, es un Dios que habla, es un Dios que se expresa, es un Dios que emite su palabra, y esa palabra es una palabra creadora, es una palabra sanadora por sí mismo, y por ello el hombre que ha sido hecho a su imagen y semejanza, Él lo hizo también un ser que habla. Somos la única parte de la creación de Dios que habla, hermanos. Yo no sé si alguna vez se han puesto a pensar en eso, pero es cierto, los animales se comunican de alguna manera. Es asombroso, por ejemplo, saber cómo las abejas se comunican entre ellas. Hay todo un código de lenguaje entre ellas para señalarle al resto del panal a dónde está el alimento. Y los delfines se ha descubierto que tienen algún sistema por ahí, las ballenas tienen algún sistema de comunicación, pero a nada de eso se le puede llamar lenguaje. Yo no he escuchado de ninguna abeja que escriba una novela, o de ningún delfín que haga una poesía, ¿verdad? Eso es algo que solamente podemos hacer los seres humanos, y lo podemos hacer porque tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios cuya palabra es creadora, y cuya palabra es sanadora también. Así que sigue diciendo aquí la Escritura: si yo hablase, si tuviera el don de expresarme y entender cualquier lenguaje, no solo humano, sino incluso celestial, pero carezco de amor, eso que hablo para Dios es lo mismo que ruido, no tiene absolutamente ningún valor. Y sigue desarrollando esta idea de hablar, y dice en el siguiente versículo: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. A ver, aquí la palabra de un brinco, la escritura de un brinco, de solamente estar tratando sobre lenguas, sobre lenguajes humanos, a algo mucho más profundo y mucho más importante desde el punto de vista espiritual. Dice: si yo tuviese profecía, ¿qué es la profecía? Es hablar la palabra de Dios, es expresar la palabra de Dios. Pudiéramos ponerlo de esta manera: si yo tuviera la capacidad de predicar de una manera extraordinaria, si yo tuviera la capacidad de enseñar claramente la palabra de Dios, eso es la profecía. Pero no solamente eso, sino que además tuviera yo la capacidad de entender todos los misterios que tienen que ver con Dios, si además tuviera también la capacidad de entender toda la ciencia, todo el conocimiento humano, pero no nada más ahí, si yo tuviese también la capacidad de tener una fe de tal característica que fuera yo capaz de mover una montaña de un lugar a otro. Y cuando Pablo escribe esto, está recordando lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos allá en Mateo 17:20. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando el Señor Jesucristo les dice: de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. Así que Pablo retoma esa enseñanza de Jesús y dice: si yo tuviese una fe así, si yo tuviese una fe que fuera capaz de trasladar los montes, y agrega: pero no tengo amor, y no tengo amor, dice, nada soy. O sea que el día de hoy la palabra del Señor nos está diciendo que aún la fe no sirve para nada si no tengo amor. Es decir, la fe sin amor no sirve.
La fe sin amor está de más. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y desde luego que eso nos debe de ubicar en la realidad que a veces podemos vivir como cristianos y particularmente como cristianos evangélicos. Cuando tenemos una vida tremendamente religiosa, cuando tenemos una vida que cumple con una serie de directrices y con una serie de parámetros, y que a lo mejor leemos la Biblia todos los días, y que a lo mejor oramos todos los días, y que a lo mejor ayunamos una vez o 2 veces a la semana, venimos a todas las actividades de la iglesia, es decir, conocemos de profecía, conocemos de la palabra de Dios, entendemos los misterios que son revelados en las Escrituras, tenemos conocimiento intelectual sobre teología, y es más, tenemos mucha fe, tenemos bastante fe, pero agrega aquí la palabra, y no tengo amor, y nada soy. De nada me vale, como decía la canción de Santiago Benavides que cantamos hace un momento. Si esa es mi condición, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy delante de Dios. A mí me parece que esto es tremendamente retador, que debe de ser tremendamente retador para cada uno de nosotros. Hermanos, queremos crecer en el conocimiento de la palabra. Yo quiero crecer en el conocimiento de la palabra. Yo necesito crecer en el conocimiento de la palabra. Estoy hablando ahora sí en primera persona y estoy hablando de mí mismo, ser mismo. Yo necesito crecer en el conocimiento de la palabra. Yo necesito crecer en fe, hermanos. Yo necesito tener más fe. Yo necesito tener más entendimiento de las cosas de Dios. Lo anhelo y necesito tenerlo. Pero hoy la palabra de Dios a mí me está diciendo que si yo tengo todo eso, pero no tengo amor, delante de Dios no es nada. Delante de Dios no sirve. Delante de Dios no tiene ningún valor. Si yo hago todo eso, pero no tengo amor, a lo mejor ahí aplicaría también otra expresión que el Señor Jesucristo utilizó cuando les decía, hablando de los diezmos y de las ofrendas, y les decía a los fariseos, una cosa era necesaria que hicieran sin dejar de hacer la otra. Él contrastaba las ofrendas con la misericordia y les decía, una cosa era necesaria que hicieran sin dejar de hacer la otra. Nosotros necesitamos crecer en conocimiento, crecer en fe, crecer en comprensión de la palabra de Dios, sí, hermanos, pero necesitamos crecer en amor. Necesitamos crecer en la experiencia y en la práctica cotidiana del amor. Sin amor, amados hermanos, los dones y las habilidades más espectaculares no son más que ruido sin sentido. Sin amor, no importa cuánto entendimiento, cuánta inteligencia, cuánta sabiduría tenga, no soy nada. Sin amor, incluso la fe que mueve montañas no sirve. Para Dios no soy nada si no tengo amor. En los siguientes versículos, sobre todo en el versículo 3, sigue avanzando esta explicación que el Espíritu Santo por medio de Pablo nos hace relacionado con el amor, y ahora pasa de la fe, de entender los misterios, de hablar en otras lenguas, pasa a algo más práctico. Y dice, y si repartiesen todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Hermanos, ¿habrá algo más digno de misericordia, de ejemplo, de expresión de misericordia? ¿Habrá un ejemplo más digno de seguir que el que alguien venda todos sus bienes, entregue todos sus bienes? Hablemos de casa, hablemos de auto, hablemos de muebles, hablemos de alguna cuenta en el banco, de todo lo que se tenga, para darle de comer al necesitado. Alrededor del mundo hay millones de personas que el día de hoy se están muriendo de hambre, ¿no es cierto? Sí. El día de hoy hay millones de personas que literalmente, no en un sentido figurado, no como cuando nosotros decimos, me estoy muriendo de hambre. Creo que todos lo hemos dicho alguna vez, cuando tenemos mucha hambre, ¿verdad?
me muero de hambre. No te estás muriendo, tienes apetito y vas a poder comer seguramente. Bueno, pero el día de hoy, hermanos, hay personas que literalmente están muriendo de hambre, niños que no tienen que comer. ¿Qué habría más loable, más hermoso, más bueno que alguien dijera: yo entrego todo lo que tenga y todo eso que tengo lo transformo en alimentos para darle de comer a los pobres, para darle de comer a los necesitados? Pero fíjense que la palabra de Dios nos dice que si tú haces eso y no tienes amor, dice, de nada me sirve. En otras palabras, no sirve de nada delante de Dios todo ese altruismo que alguien pudiera tener. Pero no se queda solamente ahí, va más adelante todavía y dice: y si diera mi cuerpo para que fuera sacrificado, es decir, que entregar mi vida. Ya además menciona uno de los sacrificios más terribles que me imagino que pueda haber, que es morir quemado, ¿verdad? Si entregase mi cuerpo para ser quemado, si mi sacrificio llegase a tal grado de que incluso estuviera dispuesto a morir y estuviera dispuesto a morir en la hoguera, pero dice otra vez: y no tengo amor, no sirve de nada, no sirve de nada. Hermanos, si lo que nos motiva, si lo que nos mueve no es el amor, lo que hagamos no va a impresionar a Dios. A Dios no lo vamos a impresionar con nuestras acciones. A Dios no lo vamos a impresionar con nuestra religiosidad. A Dios no lo vamos a impresionar con nuestra espiritualidad. Dios ve el corazón de nosotros, ve qué es lo que está moviendo el corazón, y eso es lo que a Dios le interesa. Y si no es el amor lo que está moviendo lo que nosotros hacemos, delante de Dios no sirve absolutamente de nada. Los versículos del 4 al 7 los vamos a leer de corrido, porque detenerse en cada uno de ellos me llevaría el doble de tiempo de lo que me he llevado hasta ahorita. Pero me gustaría que lo leyéramos juntos, hermanos. Tienen abiertas sus Biblias, ¿verdad? Si ya la cerraron, ábranla de nuevo, por favor. Estamos en 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer de corrido de los versículos 4 al 7. Si quieren pueden hacerlo ahí en sus lugares para no hacer más movimiento. Dice, leemos juntos. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Está haciendo una descripción del amor. ¿Se acuerdan que al principio les dije que en griego koiné, había cuántas palabras que se podían traducir como amor? 4, ¿verdad? ¿Qué son? Agape, eros, storge. Ok, muy bien, hermanos, de ahí que sí, si estaban despiertos en ese momento. Ahorita están más despiertos todavía. Ok, esas cuatro palabras, ¿cuál creen ustedes que es la palabra que usa el texto griego en este capítulo? Ágape. Una y otra vez. Es la única que usa. Hay otras partes de la escritura donde se habla del amor y a veces se usa ágape y a veces se usa fileo, por ejemplo. Pero en este pasaje solamente se usa ágape, solamente. Y a mí se me hizo tremendamente interesante también, y este sí fue un descubrimiento reciente, que la palabra ágape no era una palabra común en el griego antiguo. En el griego clásico dice, por ejemplo, Homero, que fue uno de los poetas más conocidos de la antigüedad, mucho antes del Señor Jesucristo, que escribió muchas cosas, poemas y cosas por el estilo. No encontramos en los escritos de Homero muchas veces la palabra ágape. Tenían eros, tenían fileo, tenían storge, para hablar del amor, y era generalmente la palabra que utilizaban. ¿Saben en qué documento se comenzó a usar más ampliamente la palabra ágape? En griego, estamos hablando de lo que escribía en griego koiné.
Cuando tradujeron la Biblia hebrea al griego en una traducción que se llamaba ¿la qué? La Septuaginta, exactamente. Cuando se traduce la escritura hebrea del hebreo al griego, aquellos traductores, aquellos por cierto 70 hombres, de acuerdo con aquella tradición, que tradujeron el Antiguo Testamento, o lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, al griego, se quebraban la cabeza con algunas palabras y buscaban las palabras en griego que más pudieran traducir lo que decía en el hebreo. En hebreo hay una palabra que es ahabá. Ahabá, que con la H es la que suena así como J suave. Ahabá se traduce como amor y se refiere especialmente al amor del pacto que Dios usa, al amor que Dios usa, en el pacto que hace con su pueblo, al amor de Dios hacia su pueblo. Y yo me imagino aquellos traductores de la Septuaginta diciendo, no, Eros no nos sirve para esto. No, Fileo se queda demasiado corto. No, Storge no es exactamente esto. Y encuentran ágape. Esa es la palabra que expresa el amor de Dios. Y en el Nuevo Testamento es ágape, la palabra que expresa directamente ese amor, pero no cualquier amor, sino el amor que está describiendo Pablo en estos 3 versículos. Ese amor, si ustedes leen a partir del versículo 4 y no digan amor, digan ágape, aquí está diciendo el ágape es sufrido, el ágape es benigno, el ágape no tiene envidia, el ágape no es jactancioso, no se envanece, el ágape no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Lo menciono 3 veces para mí. Irritarse es igual que enojarse. En otras palabras nos está diciendo que el ágape, el amor, no se enoja, no se irrita, no guarda rencor, no se alegra de las injusticias, se alegra de la verdad. El ágape, ese amor del que nos está hablando el Señor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el tipo de amor que Dios está pidiendo que su pueblo tenga, no solamente de Él hacia su pueblo, sino de su pueblo hacia Él y de su pueblo entre su pueblo. Es ese tipo de amor el que describe en 1 Corintios 13, del 4 al 7, es el tipo de amor, hermanos, que el Señor espera que yo sienta por ustedes. Es el tipo de amor que el Señor espera que ustedes sientan por mí. Es el tipo de amor que el Señor espera que sintamos uno por el otro. Déjenme pedirles algo, no acostumbro a lo mejor mucho a hacer esto, pero déjenme pedirles, por favor, pónganse, se pueden poner de pie. Pueden pararse, por favor, todos. Ahora les quiero pedir, volteen a su izquierda, a su derecha, atrás. Volteen atrás de ustedes. Vean para todos lados, por favor, no somos muchos, somos bien poquitos. Vean a cada uno de los que estamos aquí. Ahora, hermano, Dios te está diciendo hoy, no yo, Dios te está diciendo hoy, que esa hermana, ese hermano que está delante de ti, a tu lado, a tu izquierda, a tu derecha, Dios quiere que lo ames, no con cualquier amor, no emocionalmente, no de una manera pasajera, no condicionalmente, no a veces sí y a veces no. Él te dice, el Señor te dice hoy que tú debes de amar a esa persona que está junto de ti de una manera sufrida, de una manera benigna, que lo tienes que amar sin ningún tipo de envidia, sin ninguna jactancia, sin ninguna vanidad, que ese amor te va a impedir que tú hagas nada indebido hacia él o hacia ella, que ese amor va a hacer que no busques lo tuyo, sino lo de esa persona que está
ahí junto de ti. Ese amor que Dios quiere que se goce cuando le pase algo bueno a esa persona y que padezca tremendamente cuando le pasa algo negativo a esa persona. Él quiere que ese amor tuyo se alegre con la verdad que esa persona está recibiendo en su corazón. Él quiere que nos amemos con un amor que esté dispuesto a sufrir lo que sea. Y lo que sea, a veces es un desprecio, a veces es una mala contestación, a veces es una indiferencia. Quiere que sea ese amor que lo sufre todo, que está dispuesto a sufrirlo todo, que todo lo cree. Que cuando tu hermano o tu hermana te diga algo, tú lo creas desde el fondo de tu corazón. Hay quienes piensan que no es bueno creerse todo lo que los demás nos dicen. La palabra de Dios dice que sí. Que tú tienes que tener una confianza en aquel al que amas y aquel que te ama a ti. Que tú puedas decir, si tú me lo dices, yo lo creo. Si tú me lo estás diciendo, yo sé que es verdad lo que estás diciendo, porque este amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y miren cómo la palabra de Dios es absoluta con todo el propósito de serla. En todo lo ha usado este pasaje de la Escritura varias veces. Cuando hablaba de toda la lengua humana, cuando hablaba de toda la fe, cuando hablaba de perder todos los bienes. Y aquí a propósito vuelve a usar el todo. Dice, este amor que tenemos que tener unos por los otros, es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Gracias. Para concluir, volvamos a nuestra realidad y volvamos al texto considerado en su contexto. Este es el amor que Dios está pidiendo que nos tengamos unos a otros en esta iglesia en Fuente de Vida. En Fuente de Vida, hermanos, no es una utopía, no es un concepto idealista ni moralista. Es el amor que Jesús espera que sea lo normal en su pueblo. Él no espera que esto sea la excepción, que esto sea para algunos hermanos que son muy buenos, o para algunos hermanos que son muy amables, o que son muy comprensivos, o muy tolerantes. No, hermanos, ese es el amor que Dios espera que sea lo normal entre nosotros. Ese es el amor que el Señor espera que nosotros nos estemos expresando todos los días, de todas las maneras posibles. Ese es el amor con el que Él nos ama. A lo mejor ustedes van a llegar a la misma conclusión que yo llegué cuando terminaba yo de estudiar este pasaje, y yo llegué a la conclusión, este amor no es humano. Este amor no es humano. Este amor del que me está hablando aquí, 1 Corintios 13, no es humano. Y tienen toda la razón. Ese amor no es humano. Ese amor solamente lo puede poner el Espíritu Santo en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Él ya lo puso ahí. Yo no sé si ya te diste cuenta, pero Él ya lo puso ahí. Y si el Espíritu Santo habita en ti, si el Espíritu Santo mora en ti, Él te va a llevar a amar de esa manera. De una manera que es como el Señor Jesucristo nos ha amado. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sufrirlo todo, a creerlo todo, a esperarlo todo, a morir por nosotros. El amor que el Señor Jesucristo expresó en la cruz del Calvario fue un amor incondicional. Incondicional. No nos pidió ninguna condición, no nos dijo, pórtate bien y entonces muero por ti en la cruz. No nos dijo, llénate de amor y sea amoroso y entonces voy a morir por ti en la cruz. No, Él murió por nosotros cuando vivíamos como sus enemigos, aborreciéndolo, odiándolo, porque finalmente vivíamos de esa manera, aunque no lo expresáramos de esa manera, haciendo maldad. Y Él entonces nos amó y nos amó hasta la muerte. Ese es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado cuando nos convertimos en sus hijos. Eso dice Romanos 5:5. Si quieren después lean por el Romanos 5:5 o búsquenlo en su Biblia, pero eso es lo que dice. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Ese amor ágape
es fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, más el fruto del Espíritu, y lo primero que menciona es amor. Y ya después sigue gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y todo lo demás. Pero el primero que dice es amor. Y concluyo con lo que dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 16. Otro Juan 3, 16. Pero esto es primera de Juan 3, 16. Dice la palabra de Dios, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pero luego agrega, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Pero no se queda ahí la palabra, sino luego nos dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es decir, también nosotros debemos de amar con ese mismo amor con el que Él nos amó. Por causa del amor de Dios hacia nosotros, hermanos, sí somos capaces de amarnos los unos a los otros como Él quiere que nos amemos. Que el Señor haga que su palabra se encarne en nosotros y que vivamos su palabra verdaderamente. Padre, gracias, Señor. Gracias por amarnos de esta manera incomprensible. Gracias, Señor, por ese amor que no es humano, que es divino, y que tú expresaste de una manera perfecta cuando fuiste a la cruz del Calvario y derramaste tu sangre y sufriste por nosotros. Cuando tú, Señor, preferiste ser separado del Padre al estar ahí en la cruz y experimentar el abandono del Padre cuando morías en la cruz, con tal de que no lo experimentáramos nosotros, con tal de que nosotros no sufriéramos, Señor, esa separación del Padre. Señor, gracias por habernos amado de esa manera. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias por tu amor, Señor, que es invaluable, que no lo podríamos comparar con ninguna otra cosa. Pero gracias también, Dios eterno, porque es el mismo amor que tú has puesto en nuestros corazones. Cuando tú derramaste de tu Santo Espíritu en nosotros, nos diste también la capacidad de amarnos de esa manera unos a otros. Ayúdanos, Señor, porque este amor nunca va a salir de nuestra carne, porque este amor nunca va a salir espontáneamente de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para que tú vivas en nosotros, que podamos un día decir, como escribió tu hijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sabemos que cuando tú vives en nosotros, Señor, este amor es una realidad. Este amor es posible experimentarlo hacia todas las personas que nos rodean. Gracias, gracias por tu amor. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén.